Algunas semanas pasadas comenzamos la serie del Evangelio según San Juan y hemos aprendido, hermanos, que Juan presenta al Verbo de una manera muy peculiar, de una manera muy singular. Él lo presenta como el Verbo, la segunda persona de la Trinidad que sin duda siempre ha existido, como lo miramos en el versículo 1, que dice: en el principio era el Verbo. Aprendimos que Juan, hermano, nos está diciendo que ese Verbo eterno es Dios y que siempre ha estado en la eternidad desde antes de que todo esto existiera. El versículo 3, Juan presenta al Verbo como el creador de todas las cosas visibles e invisibles. Dice el verso 3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que miramos, hermanos, toda la creación gloriosa de nuestro Señor fue creada por el Verbo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Aprendimos también que el apóstol Juan afirma que solo en el Verbo se encuentra la vida, no solamente la vida física, sino también la vida espiritual. El verso 4 dice: y en él estaba la vida, y la vida era esa luz que alumbra a los hombres. El apóstol Juan dice que únicamente en el Verbo el hombre puede encontrar la vida espiritual. Tú sabes que el libro de Efesios nos dice que el hombre, por la naturaleza o la herencia de Adán, del pecado, hermanos, nacen muertos en sus pecados y sus delitos. Pero Juan afirma que en el Verbo eterno se encuentra la vida eterna, y él es el que da vida a la persona muerta en sus delitos y pecados. En el versículo 5, el apóstol Juan nos dice que esa luz vence las tinieblas y que las tinieblas jamás podrán apagar esa luz. El verso 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y como aprendimos, hermanos, hace un poco más de 2000 años que esa luz vino a este mundo a traer salvación, a disipar esas tinieblas, y hasta el día de hoy esa luz sigue alumbrando los corazones de aquellos hombres que depositan su fe y el arrepentimiento de su condición de pecado. Hasta el día de hoy esa luz alumbra a aquellos hombres que en fe y en arrepentimiento de pecado se arrepienten, hermanos, de sus pecados. Hay salvación para ellos. Ahora notemos, hermanos, que Juan hace un cambio en su escrito. Después de comenzar su evangelio con el Verbo eterno, ahora escribe sobre un hombre común y corriente, un hombre que, como veremos, es semejante a cualquier otro hombre, pero que Dios en su gracia le usó para una misión extraordinaria, hermanos. En esta mañana vamos a leer, hermanos, del versículo 6 al versículo 8, pongan su vista ahí. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y en esta hermosa mañana, hermanos, vamos a estar dividiendo nuestro sermón en 3 puntos. Punto número 1, el llamado de Dios. Punto número 2, la persona de Juan. Y punto número 3, el propósito del llamado de Dios. Vamos a entrar rápidamente allí. El punto número 1, hermanos, dice el llamado de Dios. Dice la primera frase del versículo 6: hubo un hombre enviado de Dios. Después de que Juan describe, hermanos, al Verbo como Dios, ahora el apóstol Juan pasa a considerar a aquel hombre que fue enviado a un llamado muy peculiar, a un ministerio muy peculiar. Lo primero entonces que vamos a mirar aquí, hermanos, que este hombre fue enviado por Dios. La palabra enviado en su idioma original es apostelo, que significa poner aparte o enviar propiamente en una misión. A lo largo, hermanos, del Antiguo Testamento, Dios ha tomado y capacitado de una manera muy peculiar a hombres comunes para llevar a cabo sus planes soberanos. Y rápidamente, hermanos, vamos a mirar algunos ejemplos de ellos. Por decir Noé, voy a invitarte que vayas a la palabra del Señor, Génesis capítulo 6, hermanos, verso 5. Algunos ejemplos que es Dios quien llama y es Dios quien envía. Dice Génesis 6:5: el Señor vio que era mucha
la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer el mal. Dios había dispuesto a destruir a todo ser viviente a causa de su rebeldía, hermanos, pero Dios envía a un hombre. En el versículo 8 lo miramos de ese mismo capítulo, pero Noé dice, halló gracia a los ojos del Señor. La paciencia de Dios está a punto de dar paso al juicio, pero Dios comisionó a Noé para que construyera un arca y únicamente salvar a su familia, hermanos. Dios envió a Noé para una misión específica, que construyera un arca para librar a su familia, porque él había dispuesto en su corazón destruir todo ser viviente. Dios ordena y le dice, mete en ella macho y hembra de todo animal creado juntamente con tu familia. Noé, como la misma palabra nos dice, fue un hombre temeroso de Dios, y así Noé halló gracia, halló el favor de Dios. Los fieles, hermanos, sin duda de todos los tiempos, también hallan la gracia de Dios por causa de un Salvador prometido. Esto es muy importante, hermanos, porque una vez más fue Dios quien envió a Noé a una misión específica. Otro hombre el cual Dios envió de una manera muy peculiar, hermanos, a sacar al pueblo de Egipto, al pueblo de los hebreos de la esclavitud de Egipto hace un poco más de 400 años, fue Moisés. Ustedes recuerdan que el pueblo de Dios estaba siendo afligido por Faraón, pero Dios le había provisto de un hombre tan común como cualquier otro para realizar una tarea específica, y esta consistía en sacar al pueblo de Dios de la opresión de Egipto. Miramos Éxodo capítulo 3, hermanos. Yo se los leo. Dios habla a través, hermanos, de una zarza, y habla con Moisés y le dice, versículo 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, puesto que he conocido sus angustias. Y le dice en el verso 10 a Moisés, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. La tarea que Dios le había encomendado, hermanos, a Moisés fuera para que sacara al pueblo de los hebreos, a su pueblo, de la esclavitud, hermanos, de Egipto. Y una vez más, miramos a Dios como aquel que envía a Moisés, como aquel que comisiona a Moisés a una misión muy peculiar también, hermanos. En la era de los jueces, Dios envió a ciertos hombres para liberar al pueblo de las manos de sus enemigos, Otoniel, Ahod, Sangar, Gedeón, por nombrar únicamente algunos. Pero el punto principal, hermanos, es que miramos que es Dios quien envía a estos personajes en misiones específicas y según este contexto, a liberar al pueblo, hermanos, de sus enemigos. Los profetas, hermanos, tanto profetas mayores como profetas menores, fueron enviados por Dios por una tarea muy específica, y en muchas de ellas traer juicio a causa de su pecado. Dios enviando a estos profetas con misiones muy específicas. Ya en el Nuevo Testamento, hermanos, Dios comisionó a sus discípulos para una tarea muy específica, la cual encontramos en los evangelios. Por ejemplo, Mateo 28, 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. De la misma manera, hermanos, Dios, a través de la historia, ha enviado a hombres como Martín Lutero, Juan Calvino y muchos hombres más, los cuales Dios les usó de una manera muy peculiar. Ahora, en el tiempo presente, hermanos, Dios sigue enviando a hombres para un servicio especial. Dios llama a hombres para el ministerio que tienen el deseo de servir al Señor y que están sujetos a la voluntad del Señor en todo lo que Él los manda, hermanos. Y esto es bien importante, hermanos, porque el ser enviado por Dios es crucial, porque lamentablemente hoy en día, hermanos, hay muchos hombres que por saber un poco o un mucho, quizás nada de teología, se autodenominan apóstoles o pastores en las iglesias. En este preciso momento, hermanos, hay muchas iglesias abiertas
con personas frente al púlpito que ellos mismos se han denominado pastores. Incluso aún muchos han ido más lejos, se han autodenominado apóstoles del Señor. Muchos se creen ahorita apóstoles, los ungidos de Dios. Y esto es muy importante, mis queridos hermanos, el reconocer y entender que Dios es el que envía a las personas. Dios es el que prepara a los hombres para su servicio, hermanos. Cuando estos hombres se reúnen de esa manera, hermanos, que se ponen solos como pastores, estas personas tienen en muy poco el orden que Dios estableció en las Escrituras para su iglesia. Estos hombres se han olvidado que Dios tiene un orden para constituir una iglesia local, y fuera de eso, hermanos, sus reuniones no podrán ser bendecidas por mejor teología que puedas tener, por mejores himnos que puedas tener, por multitud de personas que puedan tener, hermanos. Si estos hombres no, hermanos, se sujetan a lo establecido por Dios en la palabra, hermanos, sus reuniones vienen a ser en vanos. Quizás estas personas oran, quizás canten himnos, quizás conviven, quizás tengan muchos estudios, pero lejos de exaltar el nombre del Señor, hermanos, lo están pisoteando porque tienen por poco, hermanos, el mandato de la palabra del Señor escrito aquí. Esto me recuerda, hermanos, en el libro de Efesios, y creo que es muy importante mencionarlo por el contexto que traemos aquí. Rápidamente, hermanos, quiero que vayas a Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amados hermanos, la palabra, hermanos, es muy clara en afirmar que Cristo mismo constituye a los hombres para su servicio. Esta palabra de constituyó es muy interesante porque en su idioma original es didomi, que quiere decir conceder, dar, permitir o poner. En otras palabras, Dios mismo pone a su servicio a pastores y maestros. Él es quien llama y el que también envía por medio de ¿qué? De una iglesia local. Fuera de eso, hermanos, todo hombre que se autodenomine pastor de una iglesia, si no tiene estos principios bíblicos, no puede constituirse una iglesia como tal, hermano. Porque Dios estableció esos principios, hermano. Miren, rápidamente, hermanos, vamos a Tito igual. Tito capítulo 1, versículo 5. Pablo, hermanos, escribe esta carta a Tito y le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Y fíjese, hermano, lo que sigue: y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pablo está diciendo a Tito: quédate en la ciudad de Creta ahí, porque hay cosas que se tienen que corregir. Y una de ellas es que tú establezcas ancianos en cada ciudad. No dice: Tito, tú te pusiste solo allá, haz como tú quieras hacerlo. No, dice Pablo: por esta causa te dejé, yo te puse ahí, yo te envié ahí, para que tú corrigieres lo deficiente, que establecieses ancianos en cada ciudad, así como que, como yo te mandé, como yo te mandé. Una vez más, hermanos, la palabra del Señor es clara, hermanos, que Dios tiene un orden para el servicio del Señor. Cuando estas personas se reúnen, hermanos, cuando esos pastores se autodenominan pastores, hermanos, lo único que están haciendo, hermanos, es una rebeldía en contra de la voluntad soberana de Dios. Podrán tener 1 millón de personas en sus iglesias, tener muchos seguidores en las redes sociales, pero recuerden, mis amados hermanos, que Dios mide a su iglesia. Dios no mide a su iglesia por la cantidad de personas que asisten. Dios mide a su iglesia por la fidelidad
y obediencia que se le da a su palabra. Dios bendice aquella iglesia, sean 2 o 3 o 4, pero que es obediente a la palabra del Señor. Hermanos, el Señor está ahí fortaleciendo y animando y haciendo crecer la obra que es de Él. Si no hay esto, hermanos, en las iglesias, una vez más, Dios no medirá a su iglesia por la cantidad de personas. Dios mide a su iglesia por la fidelidad que los siervos, los pastores, tienen y le dan a su hermosa palabra. Dios llamó y envió de una manera muy peculiar a este hombre, tan común como cada uno de nosotros. Y Dios aún sigue enviando a hombres para su servicio. Pero creo que es importante, hermanos, que entendamos que es Dios quien envía a los hombres para su gloria y para su honra. Y esta es la razón por la cual el apóstol Juan, antes de comenzar a hablar de este hombre, comienza con esta frase: hubo un hombre enviado de Dios. No un hombre que se puso solo, no un hombre que salió nomás por salir de la nada. Fue un hombre enviado por Dios, hermanos. Esto es muy importante que sepamos. Dios capacita y Dios envía. Un hombre jamás podrá ser pastor por sí solo. Dios estableció, hermanos, principios. Nuestra iglesia local envía a pastores o misioneros. Solos no pueden nacer. Amada iglesia, entonces el punto número 1, el llamado de Dios. Vamos a considerar el punto número 2. Vayan por favor ahí en el versículo 6. La segunda frase: hubo un hombre enviado de Dios, dice, el cual se llamaba Juan. Como ya miramos la importancia, hermanos, de ser enviado por Dios para el ministerio, es muy importante aclarar que algunos de nosotros podemos pensar que el escritor de este evangelio se refiere a él mismo, ya que los dos se llaman Juan. El apóstol Juan se refiere a otro hombre que también, con el mismo nombre, pero que más adelante se le reconocería como Juan el Bautista. Este fue un hombre común, hermanos, y corriente, un hombre, como veremos, semejante a cualquier otro hombre, pero que Dios en su gracia le usó. Dios usó a Juan Bautista de una manera muy particular, pero aún era un hombre, hermanos, pecador, como cualquiera de nosotros. Dice el apóstol Juan que Dios envió a un hombre llamado Juan. El nombre de Juan significa Dios es clemente o don de Dios. En el evangelio de Lucas se nos dice que Juan era hijo de Zacarías, un sacerdote, y de Elizabeth. Lucas 1:5, yo se los leo, dicen: hubo en el tiempo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. El nacimiento de Juan, hermanos, el Bautista fue milagroso, ya que sus padres estaban muy avanzados de edad. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Lucas 1:7 dice: pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. El nacimiento de Juan el Bautista, hermanos, fue un milagro de Dios en los propósitos de Dios. Una vez más, hermanos, miramos la soberanía de Dios en sus planes perfectos para enviar a este hombre, a Juan el Bautista. María, la madre de Jesús, hermanos, se nos dice, y Elizabeth eran parientes, por lo tanto Jesús y Juan el Bautista eran primos. ¿Cómo miramos esto? En Lucas 1:36 dice: he aquí tu parienta. ¿Se acuerdan? El ángel Gabriel está hablando con María. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. No se sabe mucho, hermanos, de la infancia de Juan el Bautista. Lo poco que se sabe de ellos lo miramos en Mateo capítulo 3, versículo 1. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Hermano, Juan fue un hombre
aislado, apartado, hermanos, que vivía en el desierto. Lucas 1:80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Juan el Bautista, hermano, no tuvo una vida de lujos, no vestía con ropa de marca, no comía en los mejores restaurantes, no vivía en casa amueblada, no tenía amigos, no tenía hermanos en la carne, él era el único hijo de sus padres. En otras palabras, Juan el Bautista, hermanos, no tenía una vida de comodidad terrenal, no tenía una vida lujosa, no tenía familia, solo sus padres. Amada iglesia, cuando Dios nos llama a su servicio, tenemos que estar dispuestos a todo. Cuando Dios envía a alguien para su ministerio, hermanos, algún servicio en particular, en muchas ocasiones se vive aislado, en otras ocasiones se sufre, en otras ocasiones hasta se muere a causa del Evangelio. ¿Hasta dónde estamos dispuestos, amada iglesia, a servir al Señor? ¿Qué tan dispuesto estás tú a sufrir por el Evangelio como lo hizo Juan? Un hombre apartado, solitario. ¿Hasta dónde está, hermanos, tu corazón dispuesto a responder al llamado de Dios que Él nos hace, hermanos? Más adelante en los evangelios nos dice de que Juan Bautista fue muerto y decapitado por Herodes. Lucas capítulo 6 del 14 al 16. Únicamente vamos a leer el 16. Dice, y al oír esto Herodes dijo, este es Juan al que yo decapité. Si quieren mirar más la historia de Marcos, ahí se encuentra, hermanos. Juan reprendía a Herodes a causa de la mujer que tenía, la mujer de su hermano, y era un hombre, hermanos, que predicaba el Evangelio. Un hombre, hermanos, que no se limitaba ni temor a predicar el Evangelio. Y a causa de esto, hermanos, él pierde la vida. Él fue decapitado. Y una vez más, hermanos, como lo miramos, ¿estarías dispuesto tú, hermanos, por el Evangelio a dar incluso tu vida misma? Volvamos al texto, verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ya miramos el punto número 1, donde miramos la importancia de ser enviado por Dios para su servicio, el llamado de Dios. Ya miramos el punto número 2, hermanos, que dice la persona de Juan. Ahora vamos a mirar el punto número 3, el propósito del llamado de Dios. Pongan su vista allí, hermanos, en los versículos 7. Dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Pongan sus ojos en la primera frase que dice, este vino por testimonio. Juan el Bautista, hermanos, vino a cumplir las profecías de lo que anunciaron los profetas pasados. Por ejemplo, Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad, calzad en la soledad a vuestro Dios. Juan Bautista, hermanos, era el que prepararía el camino del Mesías. Juan Bautista era el que iría delante del Mesías. Juan Bautista, él cumpliría las profecías del Antiguo Testamento, hermanos. Cierra la profecía de Malaquías con un profeta semejante a Elías que vendría antes del Señor. Malaquías 4:5 dice, he aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y temible. Esto es claramente, hermanos, una referencia a Juan el Bautista. Ustedes recuerdan la conversación que, hermanos, tuvo el ángel con Zacarías en Lucas 1:17, que el ángel le dice, e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, para preparar al pueblo bien dispuesto. Juan tuvo, hermanos, el gran honor de ser el profeta que preparó el camino del Mesías. Él fue el heraldo que Dios usó para presentar al mundo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Qué privilegio, hermanos, tuvo Juan el Bautista de ser aquel que presentó a Jesús como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. El Evangelio de Marcos nos ayuda a entender un poco más también de la misión de este hombre. Marcos 1:2, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de él. Entonces, hermanos, este hombre fue enviado por Dios con una misión de preparar el camino del Verbo encarnado. El profeta Malaquías, por medio del Espíritu Santo, hace mención también, como ya lo miramos, de Juan el Bautista. Malaquías 3: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y esta misión también es reiterada por el mismo Juan el Bautista. Juan 1:23 dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. El Evangelio de Marcos nos ayuda también a entender. Marcos 1:7: y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Este hombre, hermanos, Juan el Bautista, vino a preparar el camino del Señor. Ponga sus ojos nuevamente en el versículo 7. Este vino por testimonio, dice. Este vino por testimonio. Esta palabra de testimonio, hermanos, en el idioma original es marturia, que quiere decir evidencia dada. Es un término judicial que Juan aplica en este versículo, ya que la verdad, hermanos, de algún asunto debía de establecerse con base a evidencia de múltiples testigos, y en este caso Juan Bautista era un fiel testigo de dar a conocer a Jesús como la luz del mundo. Es lo que miramos en la siguiente frase: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Lo que el apóstol Juan está diciendo, hermanos, es que Juan el Bautista vino a traer una evidencia clara de que Cristo es la luz que trae salvación a los hombres. La siguiente frase, el versículo 7: a fin de que todos creyesen por él. Otra traducción dice: para que hablara con la gente y la convenciera de creer en la luz. El ministerio de Juan el Bautista, hermanos, aparte de preparar el camino del Mesías, también consistía en persuadir a la gente que creyera en Cristo, que es la luz, hermanos. Ahora también es el propósito de cada predicador que habla la verdad del Evangelio, es persuadir a creer en la cruz que es Cristo, de hacer ver la necesidad de un Salvador para sus almas, de presentar esa luz como el único camino para salvación, de anunciar que solo en Cristo hay perdón de pecados, de anunciar que solo en Cristo hay vida espiritual. Ese es nuestro trabajo. Cuando sales a compartir el Evangelio, hermanos, dicen los hermanos pastor que salieron el día de ayer a compartir el Evangelio, aunque hay mucha oposición sin duda, pero es nuestro deber y lo hacemos con gozo, el saber, hermanos, que en Cristo esas personas pueden encontrar salvación para sus almas, y en ningún otro hay salvación más que en Cristo Jesús. Juan el Bautista fue el agente por el cual las personas creyeron en Jesús. De la misma manera, cuando compartimos el Evangelio, hermanos, somos los agentes por los cuales las personas creen en Jesús. Como iglesia tenemos una responsabilidad, un llamado peculiar, hermanos, de ir y compartir el Evangelio. Por eso es tan importante, hermanos, que como iglesia sepamos que tenemos también ese gran ministerio en este mundo. La Biblia lo llama la Gran Comisión. Tenemos una gran comisión de ir y llevar el Evangelio, hermanos. Es muy necesario que salgamos a compartir el Evangelio, que salgamos a decir que en esa luz se encuentra la vida eterna.
Y a manera de aplicación, hermanos, como lo hemos dicho, eso es lo que hacemos como iglesia. Salimos a presentar a Cristo como ese Cordero que quita el pecado del mundo, por medio de la fe en Cristo y de un arrepentimiento genuino de pecado, como la iglesia redimida de nuestro Señor. Es nuestro deber salir a las calles, a llamar a las personas al arrepentimiento. Hermanos, qué bendición poder hacer eso. Es un gusto, es una alegría, hermanos, poder hacer esto. Es un llamado del Señor que tenemos, hermanos, que acatar, y lo hacemos con gusto, hermano. Lo hacemos con gusto. Pero también, hermanos, lo que es una realidad es que hacer esto no es fácil. Es un trabajo muy arduo. Es estar dispuesto a todo, hermanos. Estar dispuesto a invertir tiempo, invertir en muchas ocasiones nuestra economía. Debemos de estar dispuestos, hermanos, aún hasta quedar sin fuerzas, con tal de que un alma conozca a esa luz verdadera. Tus vecinos, tienes vecinos que saben que tú vas a la iglesia. Si le compartiste una vez, no desistas. Sigue, hermano, insistiendo. Sin duda, hermanos, para Juan del Bautista no fue fácil. Pero cuando él empezó a mirar, hermanos, el fruto de ese sacrificio, por así decirlo, por ese servicio al Señor, cuando empezó a mirar que las gentes venían a él y eran bautizadas, hermanos, y se arrepentían de sus pecados, hermanos, creo, hermanos, que no hay nada más gratificante para un hombre, sea pastor o sea un miembro de la iglesia, que cuando anuncias las buenas nuevas de salvación y que el Espíritu Santo convence de pecado a las personas que tú le compartes, y esos hombres vienen en fe y en arrepentimiento al Señor, hermanos, todo lo demás queda fuera, hermanos. No hay nada más gratificante que tú vengas, hermanos, a este lugar de lejos, que tú compartas el evangelio a tu vecino por años, y que tú inviertes tiempo y quizás dinero y quizás cosas materiales, pero, hermanos, cuando ves trabajar al Espíritu Santo y que esa persona a la cual tú has compartido el evangelio viene al Señor en arrepentimiento y en fe, hermano, eso no se compara con nada. Por eso, como iglesia, hermanos, les animo a seguir, a ir, sin importar el costo, el precio. Tenemos que ir, tenemos que salir. Hay muchas personas que hoy, hermanos, murieron sin Cristo. Están en el infierno el día de hoy. Quizás porque nadie le compartió, o quizás porque rechazaron, pero eso ya le pertenece al Señor. Nosotros tenemos que salir, ir por esas personas, hermanos, que están sin Cristo. El gozo de Juan el Bautista, Mateo capítulo 3:5 dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, dice, y eran bautizados por él. ¿Por quién? Por Juan el Bautista, en el Jordán. Y esto hermoso, hermano, lo que sigue: confesando sus pecados. Algo gratificante, hermanos, para Juan el Bautista. Algo gratificante. Vamos al texto, hermanos, versículo 8. Dice: no era él la luz. El apóstol Juan deja muy claro que Juan el Bautista no era él la luz. Juan el Bautista únicamente vino a dar testimonio, vino a dar una evidencia clara de Cristo como la luz que vino a este mundo. El mismo Juan Bautista afirma él no ser la luz, ni Cristo, ni Elías. Lucas 1:19, vamos a leerlo, dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy.
¿eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él solamente dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Por eso Juan, el apóstol, deja muy claro, hermanos, que él no era la luz. Dice la siguiente frase, hermanos, Juan solo vino a presentar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, sino para que diese testimonio de la luz. La razón por la cual el escritor, hermanos, se refiere a Juan el Bautista al iniciar su evangelio parece obvia. Al igual que el Verbo vino a traer la luz a toda la humanidad, Dios envió a Juan el Bautista para iluminar la identidad de esa luz que vendría a este mundo de oscuridad, hermano. La Biblia de la Reforma dice acerca de este versículo, Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Amados hermanos, aunque ya no está con nosotros Juan el Bautista, como sabes, aún esa luz de salvación está disponible para aquellos que vienen en fe y en arrepentimiento al Señor. Quizás hay una persona aquí que nos visita por primera vez. Quizás hay una persona que vino únicamente de visita, pero se está congregando en otras iglesias, pero que lamentablemente aún puede estar viviendo en la oscuridad de su pecado. Puede estar congregándose en las iglesias. Puede estar incluso haciendo muchas cosas en las iglesias. Pero si su arrepentimiento no es un arrepentimiento genuino, si su fe no está depositada en Cristo, que es el único que puede dar perdón de pecados, como Juan nos lo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú que estás aquí como visita por primera vez, si no te arrepientes de tus pecados, estás en esa oscuridad densa de pecado. Necesitas tener fe en el Señor y arrepentirte de tus pecados. Juan ya había dicho que en Él estaba la vida espiritual, únicamente en Él, y no hay otro camino para la salvación. Padre de la gloria, Padre eterno, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por tu palabra, Señor. Tú aún sigues enviando a hombres, Padre, que tienen el deseo, ante todo, de ser obedientes a usted, Señor. Padre de la gloria, aún tenemos también, Señor, ese llamado hermoso de ir y anunciar las buenas nuevas de salvación como iglesia, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo hace un poco más de 2000 años a traer esa luz a los hombres. En esta mañana, Padre, que tu hermoso Espíritu Santo nos redarguya de pecado, de justicia, de juicio, Señor. Y aún, Padre Celestial, a los que son miembros, Señor, este momento también sublime que sigue de la cena del Señor, Padre, que nos ayudes a examinarnos. ¿Cómo vamos en nuestro andar con usted, Señor? Que tu hermoso Espíritu Santo nos redarguya de pecado, de justicia, de juicio. Gracias en esta hermosa mañana por tu infinito amor y tu gracia y tu luz que vino a alumbrarnos, Señor. En tu nombre santo oramos. Amén.